Vale, Ahí está, y ahora comenzamos. vale. Bueno, buenas tardes a todas y a todas. ¿Se me escucha? Sí, ¿no? Sí, Bueno, en el día de la fecha estamos en un nuevo seminario. Eh, un segundo que no sé por qué, no se me achica la pantalla. Ahí está. Estamos en un nuevo seminario y el invitado de hoy es Carlos López Muley. El título del seminario es Trayectorias de absentismo laboral en profesionales sanitarios, un análisis de trayectorias entre 2018 y 2023. Bueno, es un placer para nosotros tener a Carlos, que fue parte acá del equipo del CISAL, que estuvo acompañándonos un largo periodo de tiempo. Y bueno, lo vamos a presentar. Carlos López Muley es médico especialista en medicina preventiva y salud pública y máster en salud pública de la Universidad Pompeu Fabra. Tiene experiencias en epidemiología, calidad asistencial e investigaciones en salud pública y salud laboral. En la actualidad desarrolla su actividad laboral en la unidad Metodología, Calidad Asistencial y Evaluación de la Gerencia de Atención Primaria de Delta del Llobregat, en el Instituto Catalá de la Salud. Bueno, Carlos, te cedo la palabra. Gracias por estar acá y gracias a todas y a todos los participantes por unirse. sí. Pues bueno, como ha dicho, bueno, pues yo soy Carlos López Muley y os presentaré el trabajo que realizamos durante mi estancia como parte de la residencia de la Residencia de Medicina Preventiva y Salud Pública en el CISAL. Y bueno, básicamente hablaremos de trayectorias de incapacidad laboral en trabajadores sanitarios. Entonces, por dar un poquito de contexto y, bueno, básicamente empezando, la primera duda que surge es, bueno, ¿por qué no trabajadores sanitarios? Todos aquí probablemente sabemos que es un colectivo altamente vulnerabilizado respecto a su salud ocupacional, ya que está expuesto a riesgos y, bueno, sí, riesgos específicos, tanto físico-químicos, biológicos, psicosociales, etcétera. Y además también constituye un colectivo de alta relevancia para el mantenimiento y resiliencia de los sistemas de salud. Que es algo que realmente pudimos ver durante la pandemia de la COVID-19, ¿no? En este sentido, todas esas características hacen que el estudio de su salud pues, sea muy importante, sobre todo, como comentaba, a partir de la pandemia de la COVID-19, ¿no? Esta supone una disrupción psicosocial y ocupacional muy grande, que hace que los diferentes estudios empiecen a ver un empeoramiento de los resultados en salud de este colectivo profesional, ¿no? En este sentido, a nivel de investigación, pues la necesidad de estudiar este colectivo aumenta y empezamos a encontrar estudios sobre la evolución de las incapacidades laborales en este colectivo. ¿Y por qué las incapacidades laborales? Pues bueno, como todas seguramente sabéis, este es un indicador en el que confluyen dos partes muy importantes de la salud laboral, ¿no? Como serían los propios resultados en salud, pero también la performance laboral, las condiciones de trabajo, ¿no? Es un indicador que sintetiza el malestar que puede provenir de ambos campos. En este sentido, a partir de la pandemia de la COVID-19 empiezan a surgir estudios de esta evolución en las incapacidades laborales, pero la mayoría son estudios relativamente estáticos en el sentido de que, bueno, son series temporales con cortes transversales en los que se mira la evolución de un año a otro, o son estudios más longitudinales, pero en el que simplemente miramos si ha habido un aumento, un decrecimiento de estas incapacidades laborales y no vemos cómo ha sido toda la evolución a lo largo del tiempo, ¿no? En este sentido, hay un gap en la literatura que demanda un análisis más dinámico y centrado en la persona, longitudinal, que nos permita entender de forma profunda cómo han evolucionado todas estas actitudes delante de la incapacidad laboral del personal sanitario, ¿no? Y aquí es donde aparece el objetivo de nuestro estudio, que es analizar estas trayectorias de incapacidad laboral a lo largo del tiempo, antes, durante y después de la pandemia.
Entonces, para ello, realizamos un análisis retrospectivo longitudinal basado en el análisis de trayectorias y con los datos provenientes de la cohorte COSAMAR. La cohorte COSAMAR seguramente también la conocéis muchos de vosotros, sobre todo las personas que trabajáis en el CISAL, y básicamente es una cohorte que agrupa información administrativa y de salud de los profesionales sanitarios del Hospital del Mar. Es una cohorte dinámica, por lo que van entrando profesionales y saliendo, y contamos con datos desde enero de 2018. En nuestro periodo de estudio se restringió a el 31 de diciembre de 2023 y empezó en enero del 2018, como comentaba. En este sentido, en todo este periodo, nosotros vimos que teníamos una población total de 8.368 profesionales sanitarios. Esto es la población total de todos los trabajadores que han trabajado alguna vez en el hospital. Bueno, en el hospital y en el conjunto del par de lo que antes era el par de Salud Mar, ¿no? El IMIM, otros centros, etcétera. De estos 8.368 profesionales, nosotros aplicamos una serie de criterios de inclusión y exclusión. El más importante fue que restringimos el total de los profesionales a aquellos que hubieran trabajado al menos un total de 60 meses durante el periodo, que equivalen en semestres a 10 semestres. Es decir, que al menos no hubieran trabajado un año. En este sentido, nos quedamos con una población total de 2.852 profesionales sanitarios y esta restricción que hace que disminuyamos a prácticamente un tercio la población total que tenemos tiene un doble sentido. Por un lado, un sentido teórico, porque al final queremos incluir sobre todo a los profesionales estables en todo el periodo que han podido vivir el antes, el durante y el después de la pandemia y que además constituyen por ellos mismos el núcleo o el centro del personal del hospital, ¿no? Y por otra parte, también había una consideración de carácter más práctico, que es que para poder realizar los análisis de trayectorias teníamos que tener reconstruidas de forma bastante completa las trayectorias laborales del personal por motivos estadísticos y por lo tanto solo podíamos permitirnos pues, una falta de información de en torno a estos meses, ¿no? En torno a 12 meses. En este sentido, pues nuestra N final fue de 2.852 personas, como os comentaba. Y bien, ¿con qué variables contamos? Pues nuestra variable dependiente sería la incapacidad laboral. De hecho, la media de días de incapacidad laboral por semestre, contabilizando 12 semestres en total en el total de periodo del estudio. Y cabe mencionar que dentro de este concepto de incapacidad laboral, que en inglés se acuña como sickness absence, entrarían no solo las incapacidades temporales por enfermedad común, sino que pueden entrar a enfermedades profesionales, etcétera. Después contamos con una serie de variables. Por un lado, las condiciones sociodemográficas, como puede ser el género, categorizado en hombre y mujer, y la edad, que la adoptaremos tanto de forma continua como en terciles. Por otro lado, estarían las condiciones de trabajo, donde tendríamos el turno, que categorizamos en dos categorías, turno completo de día y turno de tarde, así como turno de noche y otros en otra categoría. Por otro lado, también calculamos la media de las horas trabajadas semanales y las categorizamos en menos de 36 horas y de 36 a 40. Cabe destacar en este sentido que estas horas de trabajo son las horas de trabajo formales por contrato, no las horas de trabajo reales de las que no disponemos datos. Por otro lado, estarían las condiciones de empleo, donde tendríamos el nivel asistencial del servicio donde trabaja la persona, puede ser un nivel asistencial directo o indirecto, y finalmente tendríamos la ocupación con con 4 categorías, personal de medicina, personal de enfermería, personal técnico y administrativo en una misma categoría y personal auxiliar en otra. Y bien, con estas variables, ¿qué análisis estadístico hicimos? Pues un análisis de clases latentes. En este sentido, el Latent Growth Class Analysis, que lo hicimos con una serie de modelos de Poisson cero inflada, consiste en un análisis de clases latentes en el que se considera
también el crecimiento que hay respecto de una variable, de tal forma que nos permite agrupar a las personas por categorías de trayectorias a lo largo del tiempo. En este análisis, básicamente se miran diferentes modelos con diferentes números de clases, con diferentes números de grupos, y se escoge el que tiene una mejor performance estadística a través de diversos indicadores, ¿no? Entonces, en base a este modelo, obtuvimos los grupos de trayectorias y las introdujimos en un análisis multinomial, tomando una de estas trayectorias como trayectoria de referencia para comparar relativamente al resto de trayectorias entre sí, calculando otros ratios multinomiales. También realizamos un análisis de sensibilidad sin el personal de medicina, ya que era un personal que tenía unas condiciones de trabajo bastante diferentes a la del resto de profesionales. Y bien, partiendo de esta base, vamos con los resultados. Aquí primero os muestro una gráfica que de hecho en el artículo que queremos publicar está incluida en anexos y que al final es simplemente la evolución del número medio de días acumulados por trabajador por cuatrimestre, de forma lineal, ¿no? Desde el primer trimestre, desde el primer cuatrimestre hasta el último del periodo, de forma agrupada. Entonces, lo que podemos ver es que efectivamente, ¿no?, hay un crecimiento. Pasamos de 6,5 días de incapacidad laboral acumulados en el primer semestre a 17,2 en el último. Esto es lo que mostrarían más los estudios y la literatura con la que ya contamos. Entonces, ¿qué es lo que aporta más nuestro estudio? Pues el siguiente gráfico, este análisis de trayectorias, el desagregar esta evolución que vemos de forma creciente entre el primer cuatrimestre y el último cuatrimestre en diferentes trayectorias con profesionales que se agrupan en base a esta evolución, ¿no? Entonces, en este sentido, nosotros encontramos o decidimos obtener 5 trayectorias diferentes. La primera sería la trayectoria Zero. En esta estarían incluidos todos aquellos profesionales que en el periodo de estudio han tenido un total de 0 días acumulados, que bueno, ya es un grupo particular y que posteriormente analizaremos. Por otro lado, estaría el grupo Low, que es el grupo que tomaremos como referencia para el análisis multinomial y que es el grupo que contiene a la mayor parte de trabajadores y trabajadoras del Hospital del Mar, cerca de un 52,1%, y en el que vemos un muy ligero crecimiento con una estabilización en el último periodo, ¿no? Los últimos trimestres, y que se asemejaría un poquito a la gráfica que hemos visto con anterioridad. Después tendríamos el grupo de los degrowing, que bueno, es el grupo que podríamos esperar por la pandemia. Es un grupo que parte quizás de unos niveles algo elevados. Probablemente si tuviéramos datos anteriores al 2018, esta curva partiría de niveles más bajos. Son unos niveles de incapacidad laboral que aumentan durante el periodo de la pandemia y que posteriormente disminuyen. Seguidamente tenemos el grupo de los growing, que sería un grupo de profesionales que parte de un nivel más o menos normal, entre comillas, ¿no?, de incapacidad laboral o que se asemeja al conjunto de la población del hospital, pero que rápidamente aumentan hasta llegar a unos niveles muy, muy elevados de incapacidad laboral. Este es uno de los grupos que más nos interesan para el análisis porque es el que estaría llevando un poquito la batuta en esta evolución creciente que hemos estado observando en el anterior gráfico. Y finalmente tendríamos el grupo de los high, que son personas que ya parten de unos niveles muy elevados, que aumentan durante la pandemia y que de hecho no vuelven a bajar a los mismos niveles a nivel posterior a la pandemia de la COVID-19. Bien, pues vamos con el análisis de los diferentes grupos. Lo primero que hicimos fue caracterizarlos a nivel bivariado y os presento aquí simplemente la caracterización del grupo de referencia para los análisis multinomiales, que es el grupo de la trayectoria low, ¿no? ¿Y qué es lo que vemos? Bueno, pues lo que nos esperaríamos ver en cualquier centro hospitalario, ¿no? Un conjunto de trabajadores, principalmente mujeres, de una edad media en torno a los 40 años, con turno en su mayoría de turno completo de día o de tarde, que están contratados entre 36 y 40 horas,
con una distribución ocupacional pues similar a la que puede tener un hospital, ¿no? Con 25% aproximadamente en cada una de las categorías que hemos comentado anteriormente, y finalmente con la mayoría de trabajadores trabajando en un cuidado directo asistencial del paciente, ¿no? Ahora vamos a ver los resultados del análisis multinomial, en el cual lo que vamos a hacer es comparar las otras trayectorias respecto a ciertas variables con el grupo de referencia. Empezamos por las condiciones sociodemográficas y lo que vemos es que a nivel de género hay una mayor composición, un mayor porcentaje de mujeres en el grupo Growing, en el grupo High, que en el grupo de referencia. Por otra parte, respecto a la edad, vemos un resultado pues relativamente paradójico, porque podemos ver que la edad, una mayor edad estaría asociada al grupo de los cero, pero también al grupo de los high, que contaban con con un mayor número de incapacidades laborales. Y además también lo encontramos en el grupo de los de Growing. En este sentido, también destacar que el grupo Growing, este grupo que crece en el número de incapacidad laboral, no tiene diferencias de edad con el grupo de referencia, que es un hallazgo pues relativamente importante. Por otra parte, si nos vamos a las condiciones de trabajo, vemos que aunque influyen y tienen una cierta influencia, tanto el número de horas trabajadas como el turno, esta se limita sobre todo al grupo más extremo, que sería el grupo de los high, donde vemos que parece que estas personas están contratadas a menos horas que en el grupo de referencia, y que suelen estar en los grupos de noche, en el turno de noche, perdón. Em, Donde sí que hay una clara significación estadística de estos resultados multinomiales es en las condiciones de empleo, tanto a nivel asistencial como a nivel de ocupación. Lo que vemos es que a nivel asistencial, el grupo de los que no han tenido bajas, sobre todo, tienen una composición mayoritaria de personal en niveles asistenciales indirectos, de asistencia indirecta. Mientras que el grupo de los high, el grupo de los de growing y aunque no sea del todo estadístico, en el grupo de los growing el nivel de asistencial es directo. Por otro lado, a nivel de la ocupación, que es la variable que sin duda se lleva la mayor parte de la significación en los modelos, vemos que hay una clara diferencia entre el grupo de los cero y el resto de grupos. En el grupo de los cero principalmente están compuestos de personal médico, de personal de medicina, mientras que tanto en el grupo de growing como en el grupo growing como en el grupo de high predominan las profesiones no médicas. De tal forma que vemos también una gradualidad desde el grupo de The Growing hasta el grupo de los High, donde vemos que las auxiliares son quienes más se asocian a estos grupos de forma creciente. Y bien, haciendo una recapitulación de la caracterización de estos grupos y partiendo de que el grupo low sería el grupo de referencia, vemos que el grupo cero estaría compuesto por personal más mayor, principalmente médico y en trabajos y en un nivel asistencial indirecto. El grupo de Growing veríamos que está compuesto de personal mayor, no médico y en trabajos asistenciales directos. El grupo de los Growing vemos que hay diferencias en cuanto al género, vemos que hay más mujeres, principalmente personal no médico, en turnos de noche y personal más joven que el resto de los grupos, asemejándose al grupo de referencia. Y finalmente, el grupo de los high sería como el grupo más alejado, donde vemos que está formado por mujeres más mayores, con contratos de menos horas en turnos de noche, con trabajo asistencial directo y no personal médico, o sea, personal no médico. Y bien, partiendo de estos resultados, pasamos a la discusión de los mismos. Los principales hallazgos de nuestro estudio son los diferentes grupos que hemos encontrado, desde el cero hasta el grupo de high, pasando por low, degrowing y growing. Y vemos como estos grupos no solo tienen una consistencia a nivel de diferencias en cuanto a sus trayectorias por incapacidad laboral, sino que también se diferencian en cuanto a sus características sociodemográficas y sobre todo de empleo.
Respecto al incremento total, a nivel general que vemos del aumento de las incapacidades laborales, es probablemente de lo que más se ha hablado en la literatura previa, ¿no? Se habla de que este aumento que se ve en otros estudios puede darse, por un lado, a la pandemia de la COVID, al envejecimiento de la población trabajadora, al propio ciclo económico, a un cambio generacional en cuanto a las demandas de trabajo y tiempo de ocio. Y también podría deberse, en nuestro caso concreto, a cambios en la política de la compañía, del parte de Salud Más, respecto a el derecho a incapacidad laboral. Respecto a los estudios de trayectoria, la literatura previa no es tan amplia y vemos que nuestro estudio sería el primero que caracteriza trayectorias de incapacidad laboral en personal sanitario después de la pandemia. Sin embargo, sí que otros estudios han encontrado trayectorias de características similares en personal, en trabajadores y trabajadoras generales asalariados. Sin embargo, en estos estudios, tanto el grupo de personas que estaban en las trayectorias de zero below, es decir, que tenían aumentos muy pequeñitos de la incapacidad laboral o que incluso no tenían incapacidad laboral acumulada durante todos los meses del periodo de estudio, tenían una proporción bastante más baja que la que nosotros hemos encontrado en nuestro estudio. Esto probablemente se debe a que en el personal sanitario hay un mayor presenteísmo que en otros grupos ocupacionales y podría explicar estas diferencias. Respecto a los hallazgos que hemos obtenido en género, lo que vemos es que este parece afectar especialmente a la trayectoria growing. Sabemos que el género es un determinante claro de la bueno, es un determinante claro de las incapacidades laborales y en este sentido, disculpadme un momento, voy a cerrar la puerta. Disculpad, que entraba demasiado ruido. ¿Por dónde iba? Respecto al género, hablábamos, ¿no?, de que es un determinante conocido de las incapacidades laborales, teniendo más incapacidad laboral o acostumbrando a tener más a las mujeres. En este sentido, pues nuestros resultados son consonantes con esta literatura previa. Por otro lado, es interesante también considerar que la Growing Trajectory a nivel de caracterización por edad, sobre todo estaba formado por mujeres en edad reproductiva. Y sabemos que muchas veces por la diferente carga que supone el trabajo reproductivo en el cuidado de los hijos, hay una diferencia también por género en cuanto a la incapacidad laboral. Finalmente mencionar que en todo caso el gap que encontramos por género a nivel general no está del todo explicado y queda mucho campo por explicar y bueno, nosotros nos gustaría que se hiciera más investigación en este tema, sobre todo desde una perspectiva interseccional. Respecto a la edad, como os comentaba, encontramos un patrón paradójico, de tal forma que encontramos que la mayor edad se asocia tanto a las trayectorias high como a las trayectorias zero y creemos que aquí puede haber una cierta interacción entre la edad y la ocupación, de tal forma que a mayor edad una ocupación diferente conllevaría un comportamiento diferente respecto a la incapacidad laboral. Esto lo sostenemos sobre todo en base a que normalmente los cargos directivos, que probablemente formarían parte del grupo de cero, suelen tener mejores condiciones de empleo y por lo tanto suelen tener también mejores resultados en salud. Y por otro lado, también en los grupos, sobre todo de medicina, hay un mayor presenteísmo que en otros grupos de profesionales.
Por otro lado, una edad menor o al menos una edad similar a la del grupo de referencia estaría relacionada con la Growing Trajectory. Esto ya se ha encontrado en investigaciones previas sobre la incapacidad sobre las diferencias por edad de la incapacidad laboral, donde se ve que en personas jóvenes hay una mayor tasa de incapacidad laboral, sobre todo de duración corta. Además, también podemos sospechar que este incremento tan grande de la incapacidad laboral, de los días de incapacidad laboral acumulados, pueda deberse a un cambio generacional respecto al comportamiento con la incapacidad laboral, y que estaría, ¿no?, más arriesgado a esta gran resignación, a este fenómeno sociológico de la gran resignación, por el cual pues, las generaciones más jóvenes tendrían una relación con el trabajo diferente a la que tienen sus generaciones pasadas. En todo caso, una de las limitaciones de nuestro estudio es que nuestros análisis no tuvieron en cuenta las cohortes por edad y, por lo tanto, bueno, todas las explicaciones que podamos dar a nivel generacional pues tienen su limitación. Por otro lado, a nivel del nivel asistencial y de la ocupación, lo que vemos es que aquellos trabajadores con un nivel asistencial directo tienen unas trayectorias con mayor crecimiento de las incapacidades laborales a raíz de la pandemia, y esto, bueno, pues va en consonancia con que sean trabajadores que hayan estado en primera línea durante la pandemia y sobre los que seguramente se ha producido pues, un mayor estrés psicosocial durante ese periodo. Por otro lado, cuando vemos por las ocupaciones, ¿no?, destaca el resultado sobre todo del personal auxiliar, que sabemos que es un grupo con un riesgo elevado y conocido de incapacidad laboral, y además, aunque estos datos no los tenemos presentes, en el Hospital del Mar, en el Parc de Salud Mar, ha habido unas tasas muy elevadas de recambio en este personal y puesto en el personal auxiliar. Y puesto que estamos analizando personal estable, es posible que este continuo recambio en los equipos pueda afectar también a las personas que se mantienen durante más tiempo en esta categoría. Después, respecto a las condiciones de trabajo, como podía ser el turno o como podía ser las horas trabajadas, hemos de decir que el efecto que estas tenían en los análisis prácticamente desaparecía cuando introducíamos en el modelo la ocupación. Esto es consistente con la literatura y sugiere un mayor potencial de explicación o explicativo del nivel asistencial y de la ocupación más que de la condición de trabajo concreta. Finalmente, por mencionar algunas limitaciones y fortalezas de nuestro estudio, nos hubiera gustado poder acceder a otras variables de interés, sobre todo caracterizar la etiología de las incapacidades laborales, que es algo que no podíamos realizar por la limitación de los datos. Por otro lado, también estaría la selección de trabajadores que hacemos, en el sentido de que dejamos de lado a muchos otros trabajadores que, si hubiéramos podido tener sus historias laborales completas, pues hubiera sido interesante también poder ver cómo evolucionaban estas trayectorias en este conjunto de trabajadores no tan estables dentro del hospital. Y finalmente, que evidentemente nuestros datos provienen es un estudio unicéntrico, provienen de un solo hospital, con todas las limitaciones que suponen de cara a la representatividad externa de estos resultados. Sin embargo, nuestro estudio, consideramos que es el primer estudio en caracterizar estas trayectorias de incapacidad laboral en profesionales sanitarios, además en una institución relativamente grande como es el Parc de Salud Mar, el Hospital del Mar, tanto antes, durante como después de la pandemia de la COVID. Además, nuestros resultados pueden pues proveer de nueva información y que pueda tener un impacto, de nueva información respecto al impacto que ha tenido todos los grandes cambios a nivel de sociedad que se han producido en los últimos años en el comportamiento sobre las ITES. Finalmente, remarcar también
bueno, la importancia de que nuestro estudio haya utilizado datos de bases administrativos, datos que ya están recogidos y que pues, nos ha permitido tener estos resultados de forma relativamente temprana. Y bien, por dar algunas conclusiones finales, tendríamos que el género, la edad, la ocupación y el nivel asistencial aparecen como factores principales a la hora de encontrar estas diferencias entre trayectorias. Por otro lado, mencionar que las mujeres se asociaron con más frecuencia a la trayectoria creciente, mientras que la edad tuvo este comportamiento paradójico asociándose tanto a las trayectorias cero como a las trayectorias high, a la trayectoria high. Y por otro lado, el tener en cuenta que las condiciones de trabajo parecen estar muy relacionadas con la ocupación en sí misma, teniendo en cuenta que apareciendo los auxiliares como el grupo más frecuentemente asociado a las trayectorias growing y high. Finalmente, remarcar que bueno, nuestros hallazgos sugieren la implementación de estrategias organizacionales dirigidas a colectivos concretos y que la investigación futura tendría que extenderse a estudios multicéntricos y contar con metodologías mixtas a fin de entender los diferentes caminos causales que atisban nuestros resultados. Y esto sería un poco, así que muchas gracias. Os dejo mi correo también por si alguien tiene una duda adicional que no podamos resolver ahora. Y nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Si quieres dejar de compartir Sí, y abrimos el micrófono para preguntas, para cuestiones, para comentarios. Ahí está congelada la imagen, ¿no? Hay que Quedó, salir de la presentación, Carlos. sí, Salir de la presentación. Dejar de compartir. ahí está, ahora sí. aquí, Muchas perdón, gracias. ya Sí, está. genial. Vale, sí. Bueno, abrimos el espacio para preguntas, comentarios, dudas. También tenemos el chat si alguien quiere dejar. Para abrir el debate, Carlos, gracias por la presentación, que es muy buena, muy ordenada y que ha revisado todas las posibles hipótesis que pueden estar explicando esta situación que es dramática, ¿no? Utilizando un término muy anglosajón, de pasar de 6 días de mediana en los primeros semestres hasta 3 veces más en los últimos semestres de estos 6 años, ¿no? En el núcleo duro, o sea que eso tiene desventaja, pero también tiene la ventaja de que estás analizando este fenómeno en el núcleo estable del hospital, el que mantiene, ¿no?, esa continuidad asistencial, esas 24 horas al día, 365 días, ¿no? Que es por eso es una empresa, como bien decías al principio, de una complejidad extrema, ¿no? Desde el punto de vista de la salud laboral, ¿no? Entonces, en esa revisión que has hecho, y bueno, parto de este debate con la ventaja de haber participado en el trabajo y la discusión de los resultados, ¿no? Que están muy trabajados, ¿no? Eh, claro, ahí señalas como una hipótesis los cambios que se han producido en el tratamiento de la incapacidad temporal por contingencia común, porque aunque hay también profesionales, representan muy poco y lo que ha hecho de todas maneras esos Sí. cambios es a armonizar, aproximar las ventajas, los beneficios sociales de la común a lo profesional, ¿no? Entonces, porque este es un problema sobre todo de recursos humanos, ¿no? También, ¿no? En pasar a tener que gestionar 18 días de baja, ¿no?, como mediana
en los últimos semestres un problema real, ¿no? Para poder atender esa demanda asistencial, ¿no? ¿En qué medida? Porque esa además la hipótesis que se maneja en la planta décima, los que conocéis el hospital donde están los responsables de la dirección del hospital, ¿no? Ellos piensan que esta es la principal causa, que interactúa con la edad, con el género, con la ocupación, con los horarios. Pero primero es ese cambio en los beneficios. Se produce además en un convenio colectivo, que es la manera de mejorar en principio las condiciones, ¿no? Esto, ¿cuál es tu pensamiento al respecto? Sí, a ver, podría ser una posible explicación. También creo que, bueno, como una de las ventajas del análisis de trayectoria es que no nos quedamos únicamente en ver resultados agregados del conjunto de profesionales, ¿no? Podemos ver cómo diferentes profesionales tienen diferentes comportamientos. Claro, evidentemente esto, el cambio, las mejoras en las incapacidades temporales de contingencia común puede producir un cambio, pero yo esperaría que ese cambio quizás se manifestara de forma similar en el conjunto de los profesionales. Y yo no lo veo. O sea, claramente hay trayectorias con distintos grupos de profesionales a nivel tanto demográfico como a nivel de condiciones de empleo, de trabajo. Por lo tanto, no sé, puede tener su efecto. Yo creo que hay otras posibles razones que externas a esos cambios en las políticas más locales, o sea, más de empresa, que lo podrían estar explicando. La verdad es que con el análisis que contamos no podemos dar una respuesta muy clara a ese planteamiento, ¿no? Podemos plantear hipótesis, es un estudio más explorativo, más exploratorio, perdón. Uh, pero bueno, yo si fuera un cambio generalizado en el conjunto de profesionales, me esperaría no ver tantas diferencias, sobre todo a nivel de ocupación, ¿no? Que podrían haberse extendido a otro tipo de profesionales y no lo han hecho. No sé. ¿Tú qué piensas, Fernando? Yo creo que tú piensas que sí, ¿no? Tienes el micro apagado. Oh, sí, sí, con el micrófono. Seguiremos discutiendo para no acaparar todo el tiempo que nos queda a los demás. Sí, sí. Gracias, Carlos, y felicidades por la presentación. Gracias. Bien, ¿alguien más que tenga algún comentario? ¿Alguna curiosidad? ¿Que quiera saber algo más? Sí, creo que había levantado la mano, ¿puedo? Ah, sí, sí, Sí. claro. No vimos la mano levantada, perdón. No, no. No, bueno, respondiendo esto que te comentaba Fernando, yo creo en realidad que estas diferencias entre sexo, edad, bueno, quizá la edad no tanto, ¿no? Pero ocupación, turnos, etcétera, esto ha existido siempre, porque en realidad la incapacidad temporal, aunque sea por contingencia común, tiene mucho que ver con las condiciones de trabajo. Si uno tiene un problema de salud, es más fácil seguir trabajando en una ocupación de unas determinadas características que una ocupación que tenga más demandas, ¿no? Y por tanto, tiene que ver, también está la motivación, yo qué sé, el efecto de la pandemia en distintos profesionales, ¿no? O sea que yo no creo que estas diferencias, creo que si analizáramos el pre y el post y comparáramos, creo que nos daría unos resultados quizá no exactamente iguales, pero sí que reflejaría estas diferencias en las condiciones de trabajo, ¿no? Yo, la verdad, Carlos, es que te quería agradecer muchísimo tu implicación en este proyecto, ¿no? Porque yo creo que hemos de recordar también que este proyecto, este análisis, surgía de una necesidad del hospital de entender, bueno, qué es lo que estaba pasando con la IT. O sea, con la IT están pasando cosas en el sector hospitalario, en el sector sanitario y en otros sectores, pero no en toda la población laboral, bueno, pues que necesitaba entender un poco qué es lo que está pasando, ¿no? Y creo que esto ha aportado muchísimo a saber, ¿no? qué es lo que está pasando. Y de hecho hay un grupo de la dirección que está analizando posibles intervenciones, explicar un poco el porqué. Y este análisis, que para mí ha sido clarividente, permite, pues, bueno, todas las hipótesis que tú has ido sacando, ¿no? Creo además que
es un análisis novedoso, pienso, no solamente después de la pandemia, sino antes de la pandemia, ¿no? Yo no recuerdo haber visto ningún análisis en personal sanitario, al menos con este enfoque, ¿no? Y ha sido muy claro. De hecho, hemos podido seguir, gracias a este tipo de análisis que habéis realizado, hemos podido pues diseñar unos grupos focales que de una manera cualitativa nos está permitiendo, que ahora está analizando otra residente, que nos, que nos, que nos intenta explicar el porqué de estas tendencias, de estas diferencias del tema, por ejemplo, de los jóvenes, ¿no? Que es algo que llama mucho la atención. En realidad, no, en relación a los jóvenes, Carlos, bueno, además felicitarte también por la presentación, ¿eh? Porque aun conociendo muy bien el estudio y haber participado en la publicación, la verdad es que lo has presentado con una claridad y con una contundencia, ¿no? Que creo que es muy de agradecer y el esfuerzo que hay detrás, ¿no? Y haberte adaptado a algo tan distinto a lo que tú siempre has hecho o que estás haciendo ahora, ¿no? Yo en este sentido te quería hacer un par de preguntas. Una, en realidad, ¿cuál es el peso de los jóvenes en esta tendencia? En el incremento de la incapacidad temporal después de la pandemia, o no, no es inmediatamente después ni durante, sino que es un poco tardía después de la pandemia, ¿no? Y luego, si ahora hiciéramos un proyecto nuevo, basándonos en datos administrativos, ¿hacia dónde irías? Gracias, Carlos. Vale. Vale. Pues mira, respecto al tema de la edad, bueno, para mí es uno de los resultados principales de este estudio, es que vemos que en el grupo de los growing, el grupo que crece, el grupo que crece mayoritariamente, la gente tiene al menos, o sea, al menos no tiene diferencias estadísticamente significativas con la mayoría de la población del hospital respecto a la edad. O sea, sin embargo, sí que es una población más joven que el resto de otros grupos que encontramos, ¿no? Por lo tanto, bueno, es probable o esto va en favor de que podamos estar viendo este cambio generacional que comentaba, ¿no? Las nuevas generaciones quizás tienen un comportamiento diferente al que tienen las anteriores respecto a la incapacidad laboral por diferentes hechos y por lo tanto es posible que puedan llevar gran parte del peso de esta nueva tendencia. De hecho, creo que va muy enlazado con la segunda pregunta que me hacías, ¿no? De qué proyecto nuevo podríamos hacer, porque creo que ahora el siguiente paso sería hacer un análisis de, quizá, no sé si de trayectorias o si, bueno, un análisis más longitudinal, pero teniendo en cuenta el tiempo de la IT. Porque el caracterizar si estas ITs por los diferentes grupos son ITs más de larga duración o de corta, nos puede estar dando muchas claves de cuáles pueden ser los motivos, ¿no? Todos sabemos que etiológicamente pues, las ITs de mayor duración suelen estar relacionadas con problemas mucho más médicos, mucho más severos, graves, etcétera. Las ITs de corta duración muchas veces expresan un comportamiento respecto al trabajo diferencial, ¿no? Y ahí, bueno, podríamos ver también pistas de este cambio generacional. De hecho, creo que, bueno, el tema del cambio generacional ha salido muchísimo en los estudios cualitativos de los grupos focales que esté realizando y me parece que es algo principal a comentar y a entender, sobre todo a entender las causas, porque esto puede tener dos lecturas, ¿no? Podemos tener la lectura de criminalizar a los jóvenes y decir, bueno, es que los jóvenes se cogen incapacidades laborales como churros y por motivos ajenos, o podemos entender que, bueno, hay un sentimiento de resignación frente al trabajo, son profesionales que se han incorporado en momentos muy duros, tanto a nivel de crisis económicas, crisis a nivel de salud pública, todos los profesionales jóvenes que incorporamos durante la pandemia, y quizás eso ha llevado a un desgaste, a un burnout pues muy intenso que puede estar explicando este gap generacional a la hora de decir, bueno, yo si me pongo enfermo, si tengo un pico de estrés y cualquier cosa, pues me cojo una incapacidad laboral, ¿no? Bueno, no sé, yo creo que iría por ahí. Mira, y Mireia comenta el tema de que están en esta línea, ¿no? De trabajar el tema de la duración.
Sí, y que no es evidente cómo abordarlo metodológicamente. Es complicado, es una cuestión que parece más sencilla de lo que luego posteriormente es. Gracias, Carlos. Nada, a ti, Consol. Bien. Si a alguien más le gustaría hacer algún comentario, decir sus opiniones. Mireya agradece. Sí, gracias, Mireia. Bueno, creo que ha sido muy enriquecedora esta tarde, este seminario. Gracias, Carlos, por aportarnos luz sobre este tema y con tanta síntesis y claridad, y por haber sido parte de este seminario, compartir tus Sí. conocimientos, tu tiempo. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que participaron. Vamos a subir este video en el canal y nos veremos en noviembre en el próximo seminario. Así que muchas gracias por participar, por inscribirse. Y bueno, nuevamente gracias, Carlos. Gracias. Que tengan buenas tardes. Dios. Adiós.